desde Boxes. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Desde Boxes Podcast, un podcast de Fórmula 1 hecho por y para aficionados. En esta ocasión tengo a mis compañeros conmigo para comentar alguna noticia y hablar de lo que va a ser el siguiente Gran Premio de esta temporada 2019, el Gran Premio de Bahrein. Como decía, están ya mis compañeros. Voy a empezar a saludar a Emmanuel. Muy buenas, Emma. Hola Dani, hola a todos. Aquí estamos para la segunda cita del campeonato. Una segunda cita en la cual esperamos ver un poco las sensaciones con las que nos dejó el primer Gran Premio de la temporada, el que ya comentamos la semana pasada, el Gran Premio de Australia. Y Juan, que bueno, con ganas, ¿no?, de ver si la evolución continúa o solo ha sido un poco de espejismo lo que vimos el otro día. Sí, además ya por fin, en esta ocasión, sí que para ver la carrera en casa, en mi tele de toda la vida, y bueno, toda la vida, desde que la tengo, y eso, sin el ajetreo del anterior Gran Premio. Y tenemos también con nosotros a José. Muy buenas, José. Hola, muy buena. Pues nada, me perdí el último, pero ya estoy aquí de vuelta. Aunque un poco resfriadillo, espero poder aguantar bien el programa. Bueno, pues vamos a poner las cosas lo más fácil posible, entonces. Lo dicho, vamos a hablar del Gran Premio de Bahrein, pero antes vamos a comentar un par de noticias que han surgido estos días en la Fórmula 1. Empezamos un poco con que recordemos que tenemos todavía en el aire la normativa que aplicará para el 2000, a partir de 2021, es decir, dentro de 3 temporadas, contando con la que estamos, y que bueno, se está debatiendo o se va a debatir en el grupo de estrategia de la Fórmula 1 en los próximos días. Si no tengo mal apuntada la fecha, se hará a partir de mañana, día 27 o 28, en esta semana. Y McLaren ya ha dejado caer, de forma así un poco por encima, que si no le gusta cómo se plantean las cosas para ese 2021, que plantea el abandono de la Fórmula 1. No es algo nuevo, hemos visto a Ferrari también hacer comentarios de este tipo en otras ocasiones, pero que bueno, que la verdad es que casa un poco con la situación que tiene el grupo McLaren, que lleva prácticamente 55 años en la Fórmula 1 y que desde luego la hibridación en esta última etapa le está sentando bastante mal porque están teniendo bastantes problemas y bastantes sobresaltos. Veremos un poco, bueno, estas cosas a veces se toman un poco de, pues es una amenaza que no va a ser real, que a veces lo hacen los equipos pues para meter un poco de presión, pero el mismo Zak Brown decía que efectivamente hay equipos que hacen esto para meter presión, pero que ellos que lo creen, que tiene que ser una normativa que permita pelear de tú a tú con los otros equipos, o que si no, que no les es viable y que se irán. Que no están yendo tanto de farol como puede ser lo habitual. Bueno, es curioso, ¿no? O sea, estamos acostumbrados a las amenazas siempre por parte de Ferrari. Bueno, son las que más recuerdo yo. No sé si Mercedes también en su momento dijo algo parecido. Pero claro, da la sensación de que, o sea, McLaren quejarse ahora, teniendo en cuenta cuál es su situación, habría que ver si realmente, o sea, cuáles son las condiciones que él considera adecuadas, ya que si estaba de acuerdo con las condiciones que tenía ahora, entiendo que sí, ya que no se opuso en la última ocasión, pues realmente me da la sensación de que si no está ahí arriba, de que si no está ganando, no es precisamente por el por las condiciones pactadas, sino más bien por su inoperancia o por su
mala elección en un momento dado y, en fin, bueno, todos sabemos por lo que está pasando McLaren. Yo no sé si esto tiene que ver también un poco con un nuevo reparto del dinero o con qué tendrá exactamente que ver y probablemente, no sé, McLaren ahora al verse que ya no es tan gallito, que digamos ya no es tan protagonista, tenga miedo a perder, digamos, esos privilegios que entiendo que sigue teniendo con respecto a otros equipos que seguramente están cobrando mucho menos que él y que sin embargo están obteniendo mejores resultados. Probablemente vaya en ese sentido la queja. No sé si alguno podría confirmarlo más. Y luego aparte simplemente decir que realmente hoy estamos grabando en martes y es justo hoy cuando se reunían. Lo que pasa es que creo que aún no se han publicado los resultados en este momento, o al menos no los hemos visto. Digo los resultados de esa reunión. A mí, sinceramente, me parece... estoy buscando una palabra que no suene mal, pero la única que se me ocurre es cagada de McLaren. Primero, es el típico farol que nadie se cree, aunque ellos digan que van en serio, yo no me lo creo. Y después, perdón, con la situación que tiene ahora mismo McLaren, la posición que tienen sus coches en pista, realmente el resto de equipos pueden decir, bueno, vale, pues iros, no se pierde nada. O sea, cuando Ferrari amenazaba con que si no se cumplen las condiciones que yo pido, me voy, era dejar cojo el deporte, que a día de hoy no va a afectar en nada al espectáculo. Bueno, 2 coches menos, pero bueno, no son esos 3 que están arriba que bueno, aunque Mercedes está bastante fuerte, que los otros 2 puedan hacerle algo de sombra, ¿no? La verdad es que se vaya un equipo con McLaren por el equipo que es, bien, pero por los resultados últimamente, la verdad es que eso podría cambiar por otro equipo que estuviese en el pelotón y no pasaría absolutamente nada. Y siguiendo un poco con noticias que han salido esta semana, hacía un análisis de los resultados del Gran Premio de Australia, un poco en cuanto a medidas que se habían adoptado. Y estaba, bueno, después de la carrera de la Fórmula 1, Ross Brown hacía unas declaraciones sobre algunas de las medidas y destacaba, por ejemplo, el aumento de adelantamientos que ha habido en pista, no a través de boxes o de estrategia de carrera, sino en pista, comparando los que hubo en 2018 con los del 2019. Un titular bastante interesante que hemos leído, en el cual se cuadriplicaban esos adelantamientos y al final, bueno, pues las estadísticas hemos pasado de 3 adelantamientos en 2018 a 14 en 2019. Entiendo que esto hay que cogerlo sumamente con pinzas. Australia es el primero de los circuitos y tampoco es el más sencillo. Y además han puesto algunas mejoras, ¿no? Como las 3 zonas de DRS que teníamos en esta edición. Pero bueno, todavía es muy temprano como para empezar a analizar números y menos en el circuito en el cual se comienza el Mundial, donde todos los equipos están, pues digamos, todavía sentando el coche de la temporada. Desde luego, pues mira, si vamos cuadriplicando en cada circuito, pues bienvenido sea, pero bueno, habrá que ver al final de temporada realmente los números que se traduce esta nueva medida, ¿no? Con los alerones delanteros más grandes, los traseros también, mayor apertura en cuanto al DRS, se ganaba en el agujero alrededor de 2 centímetros de alto y algo más de ancho, con lo cual habrá que ver en otros circuitos cómo influye, ¿no? Esta medida que ya se tomó, que ya hemos visto en Australia y bueno, los resultados son pobres, pero comparados con los del año pasado son un buen aumento. Realmente creo que es muy pronto para sacar conclusiones. Primero, Australia es un circuito un poco particular y después de una sola carrera falta mucho por venir, faltan muchas carreras y muchos kilómetros de pista y yo qué sé, cuando lleguemos a Inglaterra a lo mejor podemos hacer una media y comparar con el año pasado, pero con una carrera hay demasiados condicionantes. Ha sido un Gran Premio de Australia en el que no había safety car, que también es un poco extraño.
yo qué sé, veremos. Sí, desde luego estos datos siempre hay que cogerlos un poco con pinzas y al final de un periodo, digamos, amplio, pues eso, hacer esa lectura, ¿no? Pero bueno, son datos que ya se están empezando a manejar, que nos dan pues pie a, dentro de un par de carreras, volver sobre esos datos, volver a ver los datos que nos hayan dado las carreras transcurridas y sí ver si había pues si hay una mejoría o realmente, bueno, pues es un poco espejismo o un poco, no sé, un poco cocinar las cifras para ver un titular bonito como que se ha cuadruplicado el número de adelantamientos, cuando la verdad es que el número ha sido relativamente pobre a lo que se podría esperar, ¿no? Una carrera de coches en un circuito y que lo interesante es que los coches se puedan adelantar entre ellos, no solo en boxes, sino además compitiendo de tú a tú en la pista. En todo caso, mejor así que de la otra manera, ¿no? Mejor así que hubiera menos adelantamientos. Sí, sí, desde luego es que además pensándolo, 3 adelantamientos en una carrera de Fórmula 1 el año pasado en Australia, desde luego sí que no da buena imagen que pases de 3 a 14, porque dices, joder, es que 14 son pocos, pero es que 3 son muy pocos adelantamientos. Desde luego esto, espectáculo obviamente cero. O sea, si en 50 y pico vueltas ves 3 adelantamientos reales en pista, esto quiere decir que, o sea, ya puede haber pasado cualquier cosa extraña en la carrera para entretenerte durante esas 50 y tantas vueltas. Y otra noticia que saltaba también estos días, que además nos toca en España muy de cerca, es que se empiezan ya las negociaciones con la Generalitat de Cataluña y con los representantes de la Fórmula 1, con Chase Carey, que han venido pues a debatir el futuro del Gran Premio de Montmeló, que tenía contrato hasta este 2019. Todavía no tenemos ninguna noticia sobre qué ocurrirá a partir del 2020, pero debido al impacto que hay económico en la zona y además que es uno de los grandes premios más reconocidos de la temporada, ha sido elegido varias veces como el mejor gran premio de la temporada en cuanto a organización, en cuanto a lo que pueden disfrutar en servicios y en oferta de fórmula, o sea, de motor, los aficionados cuando acuden a este circuito, pues sí que es interesante mantenerlo en el calendario y que además, bueno, pues suele ser un circuito que además lo tenemos todos los inviernos para las pruebas, debido a que como se va a correr ahí, y que, bueno, pues la climatología normalmente en Barcelona, en las épocas del año en la cual se corre, no es del todo mala. Pues mira, los equipos están eligiendo, bueno, pues el circuito de Barcelona está aceptado como un buen circuito de pruebas. Si se perdiese este circuito, si se fuese a una no renovación para el 2020, seguramente nos iríamos a Bahrein o un circuito similar en el cercano, bueno, en la parte de Oriente, en Bahrein o similar, pues para tener unas pruebas con mayor temperatura, con un poquito más de temperatura en el neumático para simular lo que puede ser la temporada regular en Europa, por ejemplo, o en el sudeste asiático, y que diese otro tipo de datos, ¿no? Desde luego, a mí no me gustaría ver que para 2020 perdamos el circuito de Montmeló como un circuito del calendario, en parte por lo que simboliza Montmeló, y sobre todo también habría que ver un poco qué opción tendríamos para esa carrera que quedaría vacante, la Fórmula 1. Luego es verdad que cuando llega el Gran Premio de Cataluña suele dar carreras relativamente aburridas y nos quejamos y decimos que es un circuito que es muy técnico y está muy bien para que los equipos hagan pruebas, pero que de cara al aficionado, al espectador, da carreras aburridas. Hombre, yo estoy de acuerdo en que no queremos que se pierda
entiendo que no va a haber ningún problema porque es un circuito ya histórico y tanto la dirección del circuito como la dirección de la Fórmula 1 quieren continuar y entonces pues, no habrá ningún problema. Independientemente de eso, aunque no siguiesen el calendario, yo creo que los test no están en riesgo porque al final todos los equipos quieren hacer los test allí y entiendo que es uno de los circuitos que mejor les viene para sacar lecturas del coche. Y creo que son dos asuntos independientes. La no renovación del circuito de cara al campeonato no tendría por qué afectar a esos entrenamientos. Podría haber un poco, no sé, de balanza, ¿no? Entre es un circuito que está en el calendario y nos viene bien por proximidad, o si se fuera del calendario, buscar un circuito que sí va a estar en el calendario, que pueda ser Bahrein o similar, y que tenga pues una ventaja como las temperaturas que se pueden obtener en el asfalto durante la temporada, ¿no? Porque ahí el asfalto va a estar, digamos, a una temperatura en pleno invierno, pues bastante más alta de lo que está en Barcelona. No sé, habrá que esperar a ver qué noticias hay, pero seguramente tengamos ahí una renovación. En cuanto al tema de las carreras, pues sí, la verdad es que en los últimos años ha habido algunas carreras que no son muy de recordar en el circuito de Montmeló, pero bueno, es un circuito de los clásicos, prácticamente desde el 91 lo tenemos en el calendario y a veces los experimentos pues nos han salido peor que estos circuitos que al principio pues nos dan un poco de rabia, ¿no? A las carreras que sean aburridas. Entonces, malo conocido, peor por conocer, no sé yo si nos beneficiaría. A mí me daría pena, obviamente, perder el Gran Premio de España, ¿no? La verdad es que me daría un poco igual que se celebre en Cataluña o que se celebrase, por ejemplo, en Jerez. Eh, Me fastidiaría que se perdiese, aunque realmente no es que vea factible. Hombre, igual algún año sí, pero vamos, que no es que diga me voy a perder o voy a perder yo de ver la Fórmula 1, ¿no? Por que se pierda una carrera en Cataluña, porque me queda muy lejos y no voy a ir a Esprofes. Bueno, yo qué sé. Se tendría que dar diversas circunstancias, ¿no? Para acercarme. Pero sí que da la sensación de que, caramba, es el de casa y hay que defenderlo. De todas maneras, habría también que estudiar muy bien la rentabilidad del Gran Premio. En el caso de que no sea rentable, que no sé yo exactamente, o sea, yo no me atrevo a decir si lo es o no lo es, habría que ver, o sea, la rentabilidad no tiene por qué ser única y exclusivamente económica, sino también puede ser a otro nivel, ¿no? O sea, pues simplemente el hecho de de contentar a una afición o no, ver, no sé, aunque no salga rentable económicamente, pero si vemos que hay mucha gente que se acerca al circuito para verlo, entonces pues hay otras formas de rentabilizarlo, ¿no? No meramente la económica, pero desde luego sí que habría que estudiarlo y si no es rentable, pues también es una forma de decirle, en este caso a Liberty, que mira, os tenéis que, tienen que cambiar las circunstancias porque las cosas ya no son como eran, ¿no? No, Y desde a este luego, respecto también, no lo hemos comentado aquí en Desde Boxes, pero está bastante en el aire, por lo que tengo leído, el Gran Premio de México. Ese sí que parece que está más complicado que continúe y sin embargo, en el Gran Premio de México, a diferencia de lo que comentaba José del de Cataluña, ese sí que sería una pena, no solo pues por lo divertido que resulta el Gran Premio, sino por los divertidas que también son las carreras, ¿no? Propiamente dichas allí. sí, al final también poderosos don dinero y bueno, la Fórmula 1 nunca bueno, digamos que se ha guiado pues por tanto la carrera como porque el circuito pueda pagar el canon, como que haya patrocinadores y que al final pues el tema no le salga redondo, ¿no? Desde luego habrá que estar pendiente un poco de Montmeló, de si renueva, que será lo más probable, y nada, continuaremos a la espera de ver qué es lo que acontece.
Y nos metemos ahora ya directamente con el Gran Premio de Bahrein. Vamos a repasar los horarios que vamos a tener. Importante es decir que este fin de semana en Europa cambiamos la hora. Vamos a adelantar los relojes en la madrugada del sábado al domingo, con lo cual viernes y sábado los horarios serán los normales. A partir del domingo tendremos una hora más en España. Con esto tenemos los horarios para viernes, libres 1 a las 12, libres 2 a las 4 de la tarde. El sábado tenemos los libres 3 a la 1 de la tarde. A las 4 de la tarde tenemos la clasificación y el domingo tendremos ya la carrera a las 5 y 10 de la tarde. En cuanto a neumáticos, Emma, volvemos a tener aquí lo más duro, ¿no? Sí, Pirelli para aquí ha cogido el C1, el C2 y el C3, que son de los 5 que hay, pues la gama más dura. Y ya nos podemos hacer a la idea, ¿no? Blanco, amarillo y rojo, hay que volver a hacerse a la idea. Y como suele ser habitual, pues todo es al más blando y sin mucha novedad, ¿no? O sea, todo es más al más blando y los máximos que se pueden, la mayoría, y todo lo demás al medio, y muy pocos llevan un compuesto adicional aparte del obligatorio del más duro. Y entre los candidatos ahí por la victoria, pues hay casi unanimidad, ¿no? Porque Hamilton, Bottas, Vettel, Leclerc, incluso hasta Verstappen llevan exactamente la misma combinación de neumáticos para este Gran Premio, con lo cual, pues... Sí, digamos que de los 3 equipos de arriba, o teóricamente de arriba, el único que llevaría una configuración distinta sería Gasly, que cambiaría un neumático duro por 2 y quitaría, digamos, del más blando. En vez de llevar 9 como el resto de los 5 pilotos de los equipos punteros, llevaría 8. Sería así el único cambio entre los que tienen posibilidades de llevarse el gato al agua en esta carrera, por lo menos por coche. Quizá lo más curioso sea lo que ha hecho Renault, ¿no? Sobre todo, Ricciardo solo lleva uno del medio. Es lo que más me llama la atención. Sí, he elegido dos del duro, además. Si me dices que Sí, lleva uno de cada, pues mira. claro, yo me imagino que aquí o sea, realmente será una labor de equipo en el sentido de que Ricciardo lleva 2 duros y un medio, y sin embargo Hülkenberg lleva un duro y 2 medios. Imagino que las pruebas en los test con el medio la hará Hülkenberg y Ricciardo las hará con el duro. Entiendo que será así. Y luego imagino que cuentan con hacer toda la clasificación con el más blando y según las circunstancias de carrera, pues quizá Ricciardo hacer un cambio de estrategia y tirar un stint con el más duro y quizás una parada menos, o intentar hacer una última parada con muy pocas vueltas en neumático más blando o alguna cosa así extraña. Sí, desde luego los equipos que no están en esos 3, digamos, que suelen ser los de cabeza, los que prácticamente ya tienen asegurada esa Q3, sí que tienen que hacer esa estrategia un poco de intentar ir a lo que no es lo habitual, ¿no? Veremos a ver qué tal es a la Renault esto y veremos un poco cómo se comportan estos neumáticos en el circuito de Bahrein. En cuanto al DRS-MA, creo que este año absolutamente ningún cambio comparado con los anteriores, 2 zonas con 2 detecciones, ¿no? Sí, eso parece. Las zonas clásicas de Bahrein, aunque casi podrían poner el DRS en casi gran parte del circuito por cómo está configurado, pero bueno. La primera zona de DRS pues sería la zona de atrás, ¿no? Y después la segunda zona, pues la línea de meta o llegada. Normalmente hay adelantamientos al margen de las zonas de DRS, pero bueno, suele haber bastantes adelantamientos aquí en Bahrein,
Con lo cual yo al menos espero que haya bastante movimiento y esos números que comentabais antes que superaron en Australia, pues aquí en Bahrein imagino que los van a triturar porque bueno, es un circuito que da pie a que haya cambios de posiciones por partida doble o triple, porque el año pasado Hamilton se permitió el lujo de adelantar 3 coches de una tacada. O sea que, ¿posible es? Sí, habrá que estar atentos un poco, a ver si conseguimos las estadísticas antes de que las dé antes de que las dé pues la FIA o quien tenga interés en mostrar esa supuesta mejora de los alerones y de la aerodinámica de los coches y comparar, ¿no? Desde luego me llama la atención que habiendo eso, pues 2 rectas más entre la curva 3 y 4 y la 13 y 14, sobre todo la de la 13 y 14, que yo creo que es más grande más larga que la zona de atrás del circuito, me extraña que no hayan planteado pues poner más zona de DRS, ¿no? Y de hecho, además serían zonas sumamente interesantes porque acaba en una curva lenta y que da pues para bueno, que los pilotos intenten arriesgar al máximo y puedan hacer un buen adelantamiento ahí. Desde luego, seguro que con eso, los múltiples adelantamientos que comenta Emma, seguro que se multiplicarían mucho más. De todas formas, esto del DRS con el fallecimiento de Charlie Whiting, dudo que vaya a haber modificaciones porque Charlie Whiting, ya comentamos, ¿no? Anteriormente tenía margen. Ahora el nuevo, que no sabemos si va a seguir el que lo sustituyó en Australia, habrá que verlo, ¿no? En estos días a seguir, pues imagino que irá a firmar lo que ya de otras temporadas y no se arriesgará a inventar, entre comillas, a este respecto, con lo cual no creo que vayamos a ver mucho cambio, salvo que evidentemente vayamos a un circuito nuevo y con lo cual pues habrá que decidir ahí, ¿no? Pero este año como no hay circuito nuevo, que a ese respecto, por cierto, ya se han empezado las obras del circuito en Vietnam, que se va a estrenar el próximo año. Y hay por ahí un vídeo en la página oficial de la Fórmula 1 que, bueno, pues como cualquier circuito que empieza las obras, pues por ahí si te dicen que va a pasar un circuito de Fórmula 1, pues no te lo crees, ¿no? Porque tiene mucho recorrido, porque ya sabes que parte de lo que ya está hecho, ¿no? De la zona urbana y hay otra parte que se va a hacer específico para el circuito y bueno, pues vamos a ver qué tal sale ese circuito y como decía, pues el nuevo director de carrera no creo que invente mucho ante las zonas de RS que siempre, bueno, pues Charlie White en alguna que otra ocasión pues las ha modificado, las ha ampliado, las ha reducido dependiendo de cómo iban los libres. No muchas veces, pero en alguna ocasión ha sucedido y no creo que el nuevo director tenga ese entusiasmo y únicamente pues con no meterse en líos va a tener suficiente así de primeras. Veremos si hay alguna evolución, ¿no? Finalmente en esto que comentas, Emma, en las decisiones que puedan tomar pues tras el fallecimiento de Charlie Whiting, sobre todo, bueno, pues quién va a quedar finalmente en su puesto y si hay alguna evolución, como dices, con las zonas de DRS o si dejan de meterse en esos fregados bueno, pues para no meterse en líos. No sé si queréis añadir alguna cosa más, Juan, José, del circuito, de la carrera. Nada, simplemente recordaros que es una carrera nocturna y que personalmente ese para mí es uno de los alicientes, ¿no? Esas chispas que se ven de vez en cuando. Y estuve mirando las fotos y realmente es uno de esos circuitos que al estar en el desierto, pues poco atractivo es, ¿no? Así a simple vista. Pero el mero hecho de hacer que se corra de noche, pues cambia esa visión, ¿no? Varía esa visión y se convierte, pues eso, en un espectáculo, un ingrediente más, ¿no? Del espectáculo. Y casi en protagonista. No es el único circuito, obviamente, nocturno,
pero bueno, al ser la mayoría diurnos, pues es una cosa a su favor, bajo mi punto de vista. Y yo quería comentar dos comentarios, dos noticias fresquitas que han salido hoy mismo y que no hemos incluido en la sección de noticias. Y como no sé si vais a querer opinar o no, yo las comento, opino y ya en función de que lo que os apetezca, pues seguimos debatiendo o cerramos. La primera es unas declaraciones de Villeneuve que ha venido a decir básicamente que un piloto discapacitado no debería de correr en la misma categoría que el resto de pilotos, refiriéndose a Kubica, a lo cual yo solo voy a comentar que Villeneuve lleva mucho tiempo siendo imbécil. Y la otra noticia es que se ha publicado hoy el podcast oficial de la Fórmula y parece ser, bueno, es una entrevista a Montechémolo este capítulo, este episodio, y por los titulares que ha puesto la cuenta oficial de Fórmula 1 en Twitter, pues parece que las declaraciones venían a decir, un poco remetiendo contra Fernando Alonso, que cuando él ganaba era mérito suyo y cuando él perdía era problema del coche. A lo cual el propio Fernando Alonso ha respondido en Twitter diciendo que pues poco menos que es una vergüenza que la cuenta oficial de la Fórmula 1 ponga este tipo de titulares, sabiendo que Montechémolo nunca hizo ese tipo de declaraciones y que ellos trabajaron juntos en equipo y que él consiguió el 80% de los puntos del equipo esos años y por tanto no tendría sentido que el propio dirigente del equipo arremeta contra él. Habrá que escuchar el programa. A mí me costaría mucho pensar que un tipo como Luca Di Montechémolo, después de tanto tiempo, vaya a salir a verter mierda sobre nadie, pero, hombre, y me voy a poner de parte de Alonso en cualquier discusión de este estilo, pero bueno, escucharemos el programa y a ver realmente qué es lo que han dicho. Pues mira, en cuanto a lo primero de Villeneuve, cuando has dicho Villeneuve he desconectado. Y a lo segundo y lo segundo con respecto a Alonso, el podcast sale mañana miércoles, cuando estamos grabando esto. Y yo no me voy a poner de parte de Fernando Alonso, francamente, porque creo que le ha faltado contexto y se ha visto aludido ante un hecho que yo creo que o sea, yo creo que aquí la Fórmula 1 suele ser la parte oficial, es muy escrupulosa y no se va a inventar unas palabras de Montechémolo. Con lo cual, yo aquí, cuando mañana salga el podcast y todo el mundo que lo quiere escuchar, escuche esas palabras de Montechémolo, pues no imagino que Alonso vaya a rectificar, evidentemente, pero vamos. Otra cosa es el mensaje de fondo, pero que Montechémolo dijo esas palabras que han desencadenado la respuesta de Alonso, yo eso, vamos, no tengo ninguna duda que las dijo. A falta de escucharlo, pero me cuesta mucho imaginar que la cuenta oficial de la Fórmula 1, que el podcast oficial, digamos así, se vaya a inventar unas palabras, o sea, cuando tiene más que perder que por ganar, o sea, ¿para qué voy a inventarme si fuera ahí un diario sensacionalista? Pues vale, pero lo oficial, y como digo, yo creo que ahí Alonso, pues, no sé, se le ha encendido la bombilla demasiado pronto, no ha esperado, como decía antes, no se ha pispado del contexto, que es un podcast que sale mañana, ni lo ha escuchado, y bueno, pues se ha sentido aludido y ha respondido ante un cebo de precisamente la entrevista a Montechémolo de la Fórmula 1, que bueno, es un cebo que es normal que lo ceben en la entrevista con esas palabras. No, yo en ese aspecto yo estoy de acuerdo contigo. No creo que la cuenta oficial se vaya a inventar las palabras. Lo que sí pienso es que han escogido el titular con muy mala leche, buscando la polémica. Que por otra parte es lícito. Desde luego hay que esperar a ver la entrevista completa y a ver el contexto.
Sí es verdad que puede ser que Alonso haya respondido demasiado pronto. Cuando yo digo que me voy a poner de su parte, me refiero a que si realmente había Gresca, yo me pondré de parte de Alonso porque entiendo que estuvo por encima del equipo. Pero bueno, Bueno, esto es otro tema. Ya claro, es claro, Alonso sí, sí, contra es que yo, Montechémolo. Pero aquí claro, Alonso la ha dado a la Fórmula 1, no la ha dado a Montechémolo. exactamente. No, sí, bueno, en ese aspecto estoy de acuerdo contigo. Y por otra parte, eso, lo que digo, que yo no creo que Montechemolo vaya a venir después de tanto tiempo aquí a encender la cerilla. No tienen nada que ganar. Vamos a esperar mañana porque ahora mismo es hablar por hablar. Yo entré al enlace que enlazaba precisamente el tuit ese de la Fórmula 1 y, o sea, al parecer Montechémolo hace más declaraciones y alguna de ellas bastante positiva con respecto a Fernando Alonso, con lo cual estoy de acuerdo con José que tú puedes elegir varios titulares probablemente de esa conversación. Sin haber escuchado esa conversación, también tendremos que ver exactamente el contexto, como dice Emma, en que se dijeron esas declaraciones y de todas maneras, dada la propia noticia de la Fórmula 1, sí que ha sido en parte tendenciosa la Fórmula 1 buscando el titular que más polémico. Y lo que me hace gracia del tema, ¿no? Es que de alguna manera Fernando Alonso, en el momento en que deja la Fórmula 1, sigue teniendo que recurrir a él para crear noticias de actualidad, para crear polémica, para seguir incitando a la gente a escuchar podcast y además conviene dar la imagen precisamente de niño malo. No sé si me explico, porque podrían, o sea, según la propia noticia y sin haber escuchado el podcast obviamente, pero según todas las cosas que dicen que dijo Montechémolo en el podcast, podían haber escogido un titular, desde luego no destacando la faceta de enfant terrible, ¿no? De Alonso, Hombre, con lo sí, cual si no, de, seguro que de, dice que es un pilotazo como la copa de un pino y eso evidentemente pues no vende y creo tanto. que dice que realmente que se merecía haber ganado esos campeonatos del mundo y Seguro ese que lo tipo de dice, si no cosas, te ¿no? no, eso no sale, ¿no? En el avance este, Claro, pero eso no es el titular, sobre todo en Twitter, ¿no? O sea, en Twitter recordemos también qué tipo de red social es, ¿no? O sea, que si no montas el Cristo, no eres nadie en Twitter. Entonces, pues, en ese sentido, me parece que está muy bien que Fernando Alonso les haya respondido en el plan de ya sabía yo por qué no seguía esta cuenta, ¿no? No sé exactamente qué es lo que le contestó ahora de memoria, pero vamos, un poco como diciendo, en fin, vaya cuenta, ¿no? Si de lo que se trata es de informar, pues no sé. pero Bueno, tendremos que escuchar el es que podcast para ver eso si realmente ese titular es el adecuado para todas las declaraciones que se hicieron en él, ¿no? sí, sin duda, pero a ese respecto de que no sigue la cuenta, pero si se atraen mutuamente, te quiero decir, Alonso está deseando volver a la Fórmula 1, claro, con un coche competitivo para ganar, etcétera, etcétera. Y la Fórmula 1 también le interesa que venga Fernando Alonso. O sea, te quiero decir, Sí, pero lo que da la sensación es de que lo que conviene es seguir creando ese aura de egoísta, de niño malo, de caprichoso, de individualista, de soy yo y el equipo nunca, en fin. Esa imagen que de alguna manera también es precisamente lo que a veces se ha dicho que es la razón por la que no consigue una escudería a la altura de su pilotaje, ¿no? Que si fuese más amable, si fuese más jugador de equipo, que ya le habría tenido otras oportunidades. Bueno, todo ese tipo pero de esa cosas que se imagen vienen diciendo. Entonces, vale, a la Fórmula 1 igual le interesa que vuelva Fernando Alonso, pero por otro lado también le interesa seguir dando la imagen precisamente que es o sea, tan repetida de él. Y lo gracioso, como comentaba, creo que era Lobo en Telegram, es la cantidad de retweets y la cantidad de me gustas que ha tenido un tweet con respecto a la respuesta de Alonso, ¿no? En el que ha ganado por goleada pues Alonso. pero A ver, bueno, Lo que está quiere claro decir que que pero no si está fácil Montechemo, engañar a la gente. si Montechémolo dice eso, o sea, ¿qué me quieres Pero ya decir te con digo, o sea, eso? escuchemos, o sea, vamos a ver, Que Emma, Fernando habrá que Alonso escuchar. en Twitter
va a tener más retweets y favoritos y contestaciones que la cuenta oficial de la Fórmula 1. Pues claro, o sea, eso, vale, le doy el premio a Fernando Alonso de que ante el tweet le han retuiteado X más, favoritos y tal. O sea, muy bien, premio para él. Pero eso no quita que Montechémolo diga eso. A falta Pero de es que, escucharlo. vamos a ver, yo no estoy diciendo que Montechémolo no haya dicho eso, sino que lo que estoy diciendo es que el corolario o el titular que saca la Fórmula 1 de toda esa entrevista, que repito, no hemos escuchado todavía, se contradice incluso con todas las cosas que el mismo, o sea, si entrad o sea, el tuit de la Fórmula 1 enlaza a una noticia. Bueno, y ahí pone varias de las declaraciones que ha dicho Montechémolo, ¿no? Bueno, pues de todas ellas, así, si tú las lees una detrás de otra, quiero decir, no pone tan mal a Fernando Alonso como da la sensación de que lo va a poner. Entonces, la Fórmula 1 lo que está buscando es, bajo mi punto de vista, dar una imagen que atraiga, que sea polémica, para que animarnos a escuchar el podcast. Probablemente después de todo el tiempo de hecho que le estamos dedicando, haya gente que ni de coña se descargaría el podcast y que mañana lo va a hacer. No, está claro que En el ese objetivo sentido, pues lo han conseguido la Fórmula 1. Y hablo por mí, porque yo no suelo escuchar, vamos, no he escuchado aún ningún episodio de la Fórmula 1 y a lo mejor mañana pues al final pico y me lo escucho. No, pues te recomiendo que lo escuches, ¿eh? El podcast, por lo general, es muy bueno. Evidentemente, tiene capítulos y capítulos y hay entrevistados que dan más juego y entrevistados que dan menos. Y a mí, personalmente, cuando entrevistan a gente de los años 70, me coge muy lejano, porque yo esa época no la viví, pero reconozco que el programa es muy bueno y se nota que el CJ, creo que es, el conductor del programa, vive el mundo de la Fórmula 1 desde dentro y conoce a la gente a la que entrevista fuera de esas entrevistas, porque se nota mucha complicidad normalmente entre los participantes. A mí es que como es en inglés me da pereza, porque los podcasts en inglés tengo que estar súper concentrado, o mucho más concentrado que con uno obviamente en español o en gallego, y tengo tantas cosas que escuchar, ¿entiendes? Sí, sí, Que no, al a mí me final... pasa igual. De hecho, ahora mismo esta mañana he terminado de escuchar el resumen de la temporada del año pasado. Tengo 4 o 5 capítulos de este año que voy con retraso. Pero bueno, poquito a poco me voy poniendo al día. Además, ya ahora que ha empezado la temporada y ya estamos otra vez con el gusanillo de la Fórmula 1, voy más rápido. Y por último, antes de cerrar, acabo de ver un titular que se me había pasado, y es que, ya que estábamos hablando de Fernando Alonso, acabo de ver que Fernando Alonso probará esta semana el Toyota Hilux en Sudáfrica para decidir si participa en el Dakar 2020, la próxima edición. Eso sí que es Eh, tendencioso. es que a eso iba. Creo que es un titular un poco bastante sensacionalista. Por mucho que vaya a probar el Toyota, creo que Alonso, no descarto que no corra el Dakar en un futuro, pero es un poco precipitado. No, yo no descarto que van a correr aquí la carrera de carrilanos que hacemos aquí en el pueblo. Lo voy a llamar. No, a ver. Está muy bien que. No sé. Al final. Bueno, Di. de Faro... Perdona, Emma. No, di. No, iba a cambiar un poco de tema, que a este respecto de pruebas, la noticia que sí que entiendo que no es tendenciosa es que Schumacher va a probar el Ferrari creo que ya en los libres de Bahrein. Sí, cierto. Pero que Schumacher. El hijo. Ah, vale. Mike creo que se llama, ¿no? ¿Pero es el Ferrari o es el No, va a probar el Alfa Romeo y el Ferrari. El Alfa Romeo. El Alfa. Sí, cierto. Ah, el Alfa Romeo. Y el Ferrari pues también, los dos. Ahí me confundí. O sea, yo entendí que iba a probar el Ferrari y cuando lo leí dije yo, caramba. Y lo va a probar los dos. Los dos, o sea, el Ferrari también. Sí. Según pues, leo, sí. Pues cómo se le ponen las cosas a Vettel, cómo no gane este año, ¿Por qué? cómo no quede campeón del mundo. ¿Voy a echar a Vettel para meter a mi Schumacher? Por muy Schumacher Desde que luego sea. le están metiendo presión. Yo qué sé, no sé, tío. Yo lo vería... ¿Pero qué presión es esta, tío? Eso ¿Qué es presión? meterle presión, hacer un test con un chaval
Vamos a ver, yo llevo diciendo ya, bueno, tampoco es que llevemos tantos episodios, ¿no? Pero que para mí, esta temporada, como Vettel, ya lo dije, no sé si fue en el primero o en el segundo, o sea, en el de la pretemporada o en el de la carrera, después de la carrera, que Vettel tiene una especie como, en mi opinión, es mi apuesta, tiene una especie de ultimátum esta temporada. Y es que o queda campeón o que el año que viene me da la sensación de que no seguiría en Ferrari. Y el hecho de Mike Schumacher probando el Ferrari, pues de alguna manera juega a favor de esa apuesta que estoy haciendo yo. No sé si me explico. Obviamente, vale, no creo que me exageré al decir que meterle presión a Vettel, pero bueno, después de lo que pasó en la última carrera, en el que las órdenes de equipo a Leclerc le dijeron tal, o sea, eso para mí en el fondo lo que están haciendo es vamos a quemar las naves con Vettel y vamos a darle todo para De todas que formas, demuestre y que como no demuestre, pues entonces yo creo que se acabó la carrera de Vettel en Ferrari. esas órdenes de equipo Al menos pelear el campeonato hasta la última carrera. No sé si me explico. O a no ser también que el Ferrari se demuestre que el coche es una cagarruta en comparación con el Mercedes, cosa que no creo. Bueno, no sé si queréis añadir alguna cosa más o ya podemos ir cerrando el podcast para emplazaros al post de esta carrera de Bahrein. Una cosa, Dani. Cuéntame. Nada, que os quería hacer saber, si no lo sabéis, que creo que a finales de 2017 salió un libro de Adrian Newey en inglés, un poco haciendo recopilación de lo que ha sido su vida en la Fórmula 1 y comentando cómo se ha planteado sus coches que ha diseñado. Creo que llega hasta el RB8, que es de 2012. Y el caso es que ese libro se ha traducido y ha salido ya a la venta aquí hace unos días en España. Y además cuenta con un prólogo de unas 10 líneas o algo así de Fernando Alonso. Y lo tenéis disponible en Amazon, en versión Kindle, versión tapadura. Yo igual me pienso en la tapadura porque tiene ilustraciones y tal de Adrian Newey. E igual me lo pillo, y el libro se llama Cómo hacer un coche. Ostras, ¿sabes que hoy por la mañana, Emma, estuve en una librería para ver, estaba de cumpleaños el domingo, y fui a una librería a pillarle un libro que al final lo encontré y tenían ese escaparate. Y digo yo, ostras, me quedé, dije, ahí va. No sabía yo de la existencia de ese libro y me flipó bastante lo del prólogo de Fernando Alonso. Bueno, de hecho el prólogo se puede leer en el vistazo este que dan de prueba, se puede leer el prólogo de Fernando Alonso, porque eso, son 10 líneas, apenas es casi más un cebo para su libro que, Claro. que un poco, sí, hay 4 piropos a Newey, evidentemente, que es curioso, ¿no? Porque siempre han sido rivales, ¿no? Por cosas del destino y no destino, siempre han sido rivales. Y como digo, es casi lanzar el anzuelo para su libro que tenía que salir a finales del año pasado, y lo ha retrasado, pues imagino que ante esta gira pues eso, Indy, Le Mans, Daytona y tal, pues para no tener que hacer un segundo volumen o algo así, pues se ha ido aplazando ese libro de Fernando Alonso, ¿no? Pues desde luego que es un cebo, porque es que lo pone en la portada en bien grandito, lo del prólogo de Fernando Alonso. Te diré que prácticamente con la misma importancia que el título. Vamos, fue inmediato verlo de... De hecho, en la versión inglesa creo que no hay prólogo, o sea que sí que hay No, ahí eso es un buen trabajo del editor en España, que sabe cómo vender libros de Fórmula 1 aquí, vamos. Ujú. Por cierto, el libro en la versión Kindle son 12,34 y la en físico tapadura 26,55. Que yo tampoco es que suela comprar muchos libros, ya me diréis vosotros si es barato o caro, no sé. Pero bueno, yo con los libros que suelo Mira, comprar el me puedo último que me permitir. compré yo, Emma, el último que me compré yo
fueron 18 y pico versión Kindle y 44 valía la versión impresa. Pero sería un libro de arquitectura, ¿no, Juan? Sí. Eso es. No vale para tomar baremo. Bueno, No, pero bueno, no, lo digo por... son 400 páginas este. Y sobre todo a mí lo que me mola son las ilustraciones, ¿no? O sea, no. Y bueno, pues tener un libro, que sí, que hay muchos libros de Fórmula 1, o sea, Ross Brown, el de Kimi Raikkonen, el de, a saber, de Senna, hay tropecientos, ¿no? Hombre, para las... O sea, vamos a ver, mi recomendación... Yo es que soy muy poco de comprar libros físicos, ¿eh? O sea, los que son de regalar y pocos más. Habiendo la versión electrónica. Pero en este caso, si las imágenes son... Yo es que no pude ni ojearlo, ¿eh? Pero si las imágenes y tal molan, entonces a veces dices, bueno, en vez de leerlo en el Kindle o tal, me lo leo en la versión para Kindle, digamos, pero de un iPad, por ejemplo, Ya, o de una tableta. Entonces la cosa cambia, ¿no? sí, no, es más por el deseo de poseerlo, que Ya. como es Conste que digital. ahora también, en las últimas versiones del Kindle, cuando te encuentras con una imagen, también la puedes como ampliar. Obviamente es, es mal, o sea, es las imágenes en el Kindle normal y corriente no, Sí. no. Claro. Pero vaya. Bueno, pues después de esta recomendación que nos hace Emma, pues nada, hasta aquí. Despedimos este podcast, emplazándoos para la próxima semana, cuando ya podamos comentar qué es lo que ha pasado en el Gran Premio de Bahrein. Y como siempre, agradeceros que hayáis estado ahí un nuevo episodio, y os dejo con mis compañeros que os recordarán cómo contactar con nosotros y cómo seguirnos en las redes sociales. Yo os dejo con ellos, un saludo y hasta luego. En Twitter somos @desdeboxes, ahí nos podéis encontrar y estar al tanto de lo que va pasando en la Fórmula 1. Y por mi parte, nada más. Ya nos escuchamos en la próxima carrera. Si nos queréis dejar un comentario a través del correo electrónico, la dirección es desdeboxespodcast@gmail.com. Y venga, este fin de semana de nuevo carrera. La semana que viene tenemos post carrera. Y si queréis participar con nosotros y con el resto de la comunidad en nuestro canal de Telegram, podéis acceder a través de t.me/desdeboxes. Y nada, yo también me despido. Muchas ganas de este Gran Premio de Bahrein, un circuito que suele dar carreras entretenidas y muy espectaculares para ver, al menos por la tele. Algún día lo veremos allí en sitio. Y nada, muchas ganas de que llegue el fin de semana y nos escuchamos en el post carrera. Grabando. ¿Grabando? Pues yo me he equivocado, no estoy grabando. Perdón, le he dado al botón que no es. Ah, no, pues sí que estoy grabando. Bueno, estamos, ¿no? Vale, nada, estamos. Vale. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Desde Boxes Podcast. Un podcast hecho Perdonad. Que es que no me di cuenta y... Uy, ¿qué ha pasado aquí? Se ha cerrado inesperadamente.